Hablar de constitución y hablar de entorno digital parece una especie de contradicción, porque la constitución pasa por un proceso muy solemne, ¿no? La vemos en varias partes. Al mismo tiempo, la constitución tiene una especie de naturaleza, o al menos una narrativa de estabilidad, ¿no? De algo fijo, de algo serio, de algo sólido, ¿no? Por eso es la constitución de un país. Esta casa, este estudio tiene una constitución, una estructura que no es tan fácil de moverse. Tiene un sentido, por así decirlo, de estabilidad. Lo digital es mucho más dinámico, ágil, constante, cambiante, etc. El primer reto es entender qué es lo que está pasando. Es un campo que evoluciona de manera muy constante y muchas cosas que se están dando en el mundo digital, en el campo de investigación, están siendo ya aplicadas y adoptadas en la vida cotidiana un tanto después, pero siempre va de manera incesante evolucionando. ¿Y esto qué conlleva? Que, por ejemplo, tienes ya nuevas tecnologías digitales, o por lo menos tecnologías digitales emergentes, que quizás ya no sean nuevas, que ya han estado con nosotros durante mucho tiempo, pero que han mutado en cómo las ocupamos, en cómo las adaptamos. El reto está primero entender cómo funcionan y cómo operan. Y una vez que tengamos eso claro, ¿qué papel tenemos que jugar para regularlas? Si nos ponemos a pensar, en el mundo hay 3 grandes modelos de cómo regular las tecnologías digitales. Aquí en México seguimos una tradición romano, germano, canónica prácticamente, y le apostamos mucho a la ley escrita, a lo que en inglés le llaman statutory law, ¿no? De estatuto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una ley que pasa por el Congreso o el Parlamento y quedan ahí ya plasmados los principios, los deberes, qué se hace, qué no se hace, etc. Hay otro gran modelo que lo tenemos aquí en nuestro país vecino, que es el del derecho anglosajón o el common law, donde tiene muchísimo más peso la decisión de los jueces y se hace precisamente el derecho a través de los casos, lo que aquí llamaríamos por adjudicación, es el case law norteamericano. Y adicionalmente y en paralelo y particularmente en el campo de tecnología, en el sistema anglosajón está muy fuerte el elemento de autorregulación o self-regulation. Es decir, yo como empresa que hago estas tecnologías digitales, las desarrollo, comercializo o las implemento, voy a tener mis propios preceptos de conducta. Por eso van a ver las personas que estén interesadas en esto, van a ver muchas referencias con frases ya muy específicas en el mercado anglosajón y en la jurisdicción norteamericana sobre autorregulación, pro-innovación, ética, principios éticos, etcétera, que serían mucho más cercanos a lo que aquí entendemos como derecho suave o soft law y que pesan mucho en el ambiente normativo también de estas compañías. Y bueno, hay un tercer gran esquema que es paralelo y que lo hemos implementado, yo diría, de alguna u otra manera, tanto en una tradición romano-germano canónica como la nuestra y la de Europa, y también los norteamericanos, que es, no vamos a tener leyes específicas, no va a haber estatutos específicos que te digan qué hacer, pero vamos a implementar cuerpos especializados que nos van a decir qué lineamiento seguir, qué ordenamiento seguir, y van a ser autoridades de mercados o segmentos muy específicos. Es lo que aquí en México solemos llamar a veces derecho regulatorio. Tenemos un cuerpo o un conjunto de elementos del Estado, de prácticamente instituciones, sobre, por ejemplo, telecomunicaciones o salud o transporte, etcétera, que emiten lineamientos específicos. Fueron creados por el Estado, pero no son leyes propiamente hablando. Esto pasa también en Estados Unidos, por ejemplo, tienen las famosas agencias para ver temas de medicinas o para ver temas de consumo o para ver temas de transporte, etcétera, y eso va complementando, en nuestro caso, a las leyes escritas y en el caso de ellos también a la adjudicación y al modelo basado en casos. Creo que el principal reto es ese, entender primero cómo funcionan las tecnologías y por otro lado entender también cuáles son los modelos por los que podemos optar para gobernar las tecnologías digitales. Creo que hay 2 grandes posturas al respecto también. Los que te dicen que es necesario que empecemos a regular
y empecemos a legislar de cara a 50, 70, 80 años, es decir, que tengamos una perspectiva jurídica y que seamos capaces de tener en las leyes elementos y visiones sobre hacia dónde vamos. Esa es una. Y la otra es los que te dicen, no, primero tenemos que esperar a que esto tome forma y después vamos a implementar una serie de discusiones y una serie de elementos que nos permitan tomar la mejor decisión o el mejor marco normativo. Yo creo que la discusión no es necesariamente binaria, creo que también se pueden encontrar puntos intermedios. Creo que el derecho está ya consolidado como una disciplina que se puede informar de otras. Por ejemplo, en sociología hay algo muy grande en el mundo académico norteamericano que se llama STS, Science, Technology and Society Studies, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y uno de los grandes elementos que hay en este cuerpo de literatura es precisamente los imaginarios, hacia dónde vamos. Por ejemplo, en ciencia ficción hemos visto muchos elementos que nos permiten pensar cómo serían, ¿no?, los futuros próximos, desde, por ejemplo, caricaturas como pueden ser los supersónicos, hasta cosas más distópicas como, por ejemplo, Terminator, ¿no?, o algunas de esas películas. Esto sirve como un insumo para reflexionar, por ejemplo, hacia qué futuro queremos ir. En nuestro futuro queremos pensar en un mundo más sostenible, en un mundo donde coexistamos mucho más horizontalmente con tecnologías digitales o, por ejemplo, con robots, etcétera. O estamos preocupados por un mundo muy distópico, más orwelliano en ese sentido, y queremos crear leyes desde ahora para evitar que lleguemos a eso. En ese sentido, el hecho de poder tener una interlocución o un diálogo interdisciplinario entre el derecho y estas áreas nos permite tener una visión mucho más equilibrada sobre cuáles son los posibles escenarios y seguir explorando. Quizás no proponer directamente ya iniciativas de leyes, pero sí generar una serie de discusiones y reflexiones sobre lo que se viene. Por ejemplo, actualmente la política económica con la que se manejan las plataformas digitales y la economía de la atención no está presente en nuestro imaginario en los años 90 siquiera. Fue algo mucho más reciente que hoy por hoy estamos viendo, temas que tienen que ver con privacidad, protección de datos, economía de la atención, el microtargeting que se hace, por ejemplo, de ciertos anuncios, etcétera, son elementos que no fuimos capaces de vislumbrar en determinado momento de la historia. Y bueno, por eso creo que es importante que tengamos un diálogo con otras disciplinas y una visión hacia el futuro. Es un tema enorme. A ver, la capacidad de desinformación que tenemos hoy en día, podemos rescatar tres aristas para un debate que no son las únicas. La primera es que ya las tecnologías son capaces, por ejemplo, de llegar a engañarnos de manera impresionante. No solamente deepfakes de videos, pero también, por ejemplo, ahora ya las imitaciones de voz, por ejemplo, de manera artificial son impresionantes, lo cual en un contexto de una elección, por ejemplo, pensemos lo que puede llegar a suceder. Por otro lado, también está cómo se distribuye hoy en día esa información. Anteriormente, por ejemplo, pues sí, sería quizás en la radio, en el periódico, en la televisión, pero hoy, a través de las plataformas que amplifican ese tipo de contenido, es mucho más fácil que un contenido que sea nocivo y negativo sea diseminado. Y el tercer punto también es quién va a ser responsable. El que genera la tecnología, hay una fuerte crítica que te dice que no, que la tecnología ahí está y es responsabilidad del que la ocupa y el que la emplea. Está otro segmento que te dice es únicamente la responsabilidad del último actor, el que empleó la tecnología para causar ese daño, por ejemplo. Y hay otra también que te dice que tenemos que tener un entendimiento muchísimo más global y ver cómo se crea esta tecnología, cuál es el procedimiento con el que se crea, quiénes están involucrados y así, por ejemplo, podemos ir creando tecnologías muchísimo más controladas. Me parece que las tres aportaciones tienen elementos positivos, pero no son los únicos. Creo que hay mucho más allá. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría en un país como el nuestro si viéramos ya deepfakes como los que actualmente son producidos en varias partes del mundo con tecnología de punta en un contexto de una elección presidencial? Posiblemente podríamos tomar en cuenta que ya hay legislación electoral,
al respecto y decir, bueno, eso se regula a partir de esta manera. Incluso podría haber de materia penal si se trata de fraude, etcétera. Pero va a haber un daño mucho mayor, ¿no? Que va a afectar a la sociedad en su conjunto. Esta distorsión de la realidad, por ejemplo, no va a afectar solamente al candidato A o al candidato B, va a afectar a toda una colectividad. ¿Quién va a ser entonces responsable? Y quizás lo más importante es qué tanto el derecho puede garantizar un adecuado remedio o una adecuada reparación para este tipo de daños. Me temo que para ello no tengo una respuesta clara, pero creo que es importante que hablemos del problema. Me agrada que ocupes el término gobernanza, porque eso implica una pluralidad de actores, a diferencia de la gobernabilidad, que implica una verticalidad. Creo que gobernanza es importante rescatarlo porque en las redes o en las plataformas participamos varias personas. No solamente los usuarios, sino también hay grupos y comunidades en subgrupos, por ejemplo. Están las autoridades, están los administradores, los moderadores de contenido, etc. Estuve hace poco en un evento aquí en México y discutiendo esos temas me doy cuenta que tenemos dos grandes visiones. Los que pensamos que el marco jurídico de derechos humanos, por ejemplo, y el marco jurídico de responsabilidad es necesario. Y hay otro gran grupo también que considera que la parte mercantil o la parte de innovación y lo que en inglés se llama el profiting, ¿no? Es decir, lo que más o menos podríamos llamar la especulación mercantil que tienen las compañías y este ánimo de lucro es lo importante. ¿Por qué? Porque la ganancia genera riqueza y puede distribuir riqueza. Por ejemplo, si cuando creas contenido puedes tú volverte un youtuber o puedes comercializarlo, etcétera. ¿Por qué? Porque estás generando riqueza para ti, para la compañía y se hace una cadena que se puede distribuir. Y entiendo esa parte. Se genera dinero, se genera riqueza que puedes distribuir. Pero ¿a qué costo? Y muchas veces tenemos diversos elementos en las plataformas que son altamente discutibles y altamente debatibles en cuanto a su naturaleza y muchas veces van en contra de ordenamientos nuestros, incluso a nivel constitucional. Y lo que sucede es que hay o hemos trazado una especie de barrera o una ficción en el derecho que nos encanta crear, que está el Estado por un lado, ¿no? El Estado es un ente público y por otro están las compañías. Y las compañías son privadas completamente porque tienen su acta constitutiva, porque tienen sus socios, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Esto es cierto. Esas plataformas, particularmente las grandes plataformas, no son el Estado. Por supuesto que no tienen una soberanía estatal, pero tampoco son la misma compañía que la tintorería que está aquí a la esquina, a la vuelta de la esquina, ¿me explico? Es decir, son compañías altamente capaces y altamente poderosas de afectar el discurso público, afectar la manera en la que interactuamos, incluso afectar el propio esquema de gobierno de varias partes del mundo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de Cambridge Analytica y el Brexit o la misma elección de Donald Trump, donde nos damos cuenta que tratar a estas plataformas y estas compañías únicamente como entidades privadas con responsabilidades mínimas no nos va a llevar a una adecuada solución. Yo considero que en este marco de la gobernanza tenemos que encontrar una manera de que los valores que tenemos a nivel constitucional y los derechos humanos estén siendo parte de este sistema, pero en el diseño mismo de la plataforma, lo cual va a implicar necesariamente, al menos en esta propuesta, sacrificar un poco de esa ganancia, que no es poca cosa, pero sacrificamos un poco de esta ganancia en aras de salvaguardar ¿qué? La integridad de la colectividad. Creo que esa va a ser la gran labor que tenemos que hacer en la academia y en el sector político aquí en México. Hablar de constitución y hablar de entorno digital parece una especie de contradicción, porque la constitución pasa por un proceso muy solemne, ¿no? La vemos en varias partes. Al mismo tiempo, la constitución tiene una especie de naturaleza, o al menos una narrativa de estabilidad, ¿no? De algo fijo, de algo serio, de algo sólido, ¿no? Por eso es la constitución de un país. Esta casa, este estudio tiene una constitución, una estructura que no es tan fácil de moverse. Tiene un sentido, por así decirlo, de estabilidad.
Lo digital es mucho más dinámico, ágil, constante, cambiante, etc. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al constitucionalismo digital? Es una propuesta que ha surgido en Europa. No está siendo muy discutida en Estados Unidos, y en América Latina creo que hay un área de oportunidad para su discusión. Vuelvo al tema de las plataformas digitales. ¿Qué te dicen, por ejemplo, autores extranjeros como, por ejemplo, Giovanni de Gregorio, que es italiano, y tiene un libro al respecto que, en mi punto de vista, es el más completo? Te dicen que hay que entender que plataformas como, por ejemplo, Facebook, Twitter, etcétera, sí son empresas, pero han llegado a abarcar una gran cantidad del mercado, pero al mismo tiempo una gran cantidad de poder. Que, por ejemplo, sus términos y condiciones no son un contrato como lo estudiamos en derecho contractual en nuestras facultades de derecho. Son realmente instrumentos de ejercicio del poder. Si le decimos esto a un abogado aquí en México, te va a decir sí, pero eso es un contrato de adhesión. Y podemos nosotros debatir el contrato de adhesión porque no negociamos cada una de las partes y de las cláusulas del contrato. Eso es verdad. Pero se queda muy por debajo de ver la realidad material de ese instrumento, que es un instrumento de gobierno. Es decir, estas empresas van mucho más allá de lo que en inglés se llama el private ordering, el ordenamiento privado, y ejercen prácticamente funciones cuasi públicas en su interior. ¿Qué pasa entonces cuando una empresa empieza a administrar lo que aquí conocemos en el lenguaje jurídico mexicano como un bien público, como es la libertad de expresión? O, por ejemplo, como es la privacidad. ¿Qué va a pasar, o qué pasa más bien, cuando una empresa ya adquiere esta capacidad enorme? Volvemos a las perspectivas. Unos te dicen que es una empresa. Tú firmaste, tú aceptaste, ¿para qué no lees, etcétera? Y trasladan la culpa al usuario. Cuando prácticamente muchas de estas plataformas ya se han vuelto indispensables en nuestra vida, ya no es una opción. Quizás aquí en México es evidente, ¿no?, que ocupamos WhatsApp de manera prácticamente por default para comunicarnos. En Estados Unidos quizás no sea WhatsApp, quizás sea iMessage. En WeChat quizás en China quizás ocupen WeChat. En Rusia es Telegram, etcétera. Pero WhatsApp es prácticamente en el resto del mundo la plataforma por default. Igual que Facebook, particularmente ya la población adulta se contactan por Facebook y celebran sus cumpleaños por Facebook y comparten fotos por Facebook. Generaciones más jóvenes, quizás sea Instagram, y todavía más jóvenes, TikTok y demás. O Snapchat. ¿Qué pasa cuando estas plataformas ya han llegado por default y por su propia inercia a ser adoptadas por la sociedad? ¿Son realmente empresas privadas a las que yo en mi libre albedrío entré en una relación contractual? Yo creo que es debatible. Y ahí entra el constitucionalismo digital. ¿Qué te dice esta corriente? Te dice que sí son empresas, pero que a partir de esta enorme responsabilidad que tenemos respecto a bienes públicos, como puede ser libertad de expresión, privacidad, etcétera, debemos de importar o debemos de traer los marcos normativos del derecho constitucional para entender la importancia de los derechos humanos en este espectro. ¿Cuál es la limitante? Que si nos amparamos sobre este precepto de constitucionalismo digital, estaríamos prácticamente dándole un estatus de cuasi autoridad a esas plataformas. Y estaríamos diciendo que sus decisiones son objeto, por ejemplo, de cortes constitucionales, cuando las cortes constitucionales lo que tienen que ver son ¿qué? Actos del Estado, no de plataformas. Esa es una crítica muy grande. Pero lo que yo rescato es que sí es posible y sí debemos pensar en que los derechos humanos son afectados por particulares. La reforma, por ejemplo, que tuvimos de la ley de amparo hace unos años aquí en México, ya lo reconoce en un sentido. Hay particulares que ejercen actos de autoridad, que sí son particulares, pero que materialmente ejercen actos de autoridad y pueden ser sujetos de ese juicio. No estoy diciendo ni sugiriendo que esa sea la ruta, pero ya hemos visto aquí en México que sí hemos salido de esta categoría, de que la autoridad no únicamente la ejerce el Estado, y ciertamente con esa visión podemos entender
el poder que ejercen las plataformas y por consecuencia abonar más a la discusión del constitucionalismo digital.